Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este entrenamiento gratuito que se llama Conoce las diferencias entre gestión tradicional y gestión agile. Bueno, este entrenamiento decidí hacerlo por diferentes preguntas que me han hecho por interno. Entonces, nada, espero que lo disfruten. Igual les voy a dar cuál es mi punto de vista referente a estos marcos de gerencia de proyectos. Y bueno, empecemos. Listo. Entonces, bueno, en el pulso de la profesión del 2017 encontré una encuesta muy interesante que hacía el PMI, en donde le preguntó a 3.234 empresas, donde él dijo, bueno, cuéntenme con qué frecuencia ustedes utilizan marcos ágiles. Y pues, de acuerdo a los resultados de la encuesta, el 71% respondieron que por lo menos a veces o con frecuencia o siempre lo utilizaban. Y considero que es un porcentaje muy alto, que me parece muy bueno que estén usando este tipo de marcos en todo el manejo de gerencia de proyectos. Pero de ahí pues nació este entrenamiento y por eso me gustaría decirles qué quiero que veamos en este entrenamiento. Entonces primero yo les voy a mostrar unas diferencias principales en donde les voy a dar mi punto de vista referente a cada uno de estas diferencias. Vamos a ver algunos consejos para que ustedes puedan determinar, de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento, a su tipo de empresa, cuál marco pueden usar. Porque recuerden que pues en la vida los extremos son malos y además no existe una sola cosa que solucione todo. Entonces aquí mi propuesta es que seamos un poco más tailoring, o sea, ajustemos las cosas a nuestras necesidades para entender o para identificar qué es lo que más se adapta o más nos sirve para nuestros proyectos. El tercer punto que vamos a ver es, vamos a ver unas preguntas que uno debería hacerse para eso, para poder generar ese tailoring, para poder crear ese marco, definir ese marco a la medida que me puede servir para mi compañía o para mis proyectos. Y finalmente vamos a ver otros factores que debemos tener en cuenta. Entonces, como diferencias principales consultando diferentes fuentes, encontré las siguientes. Entonces, entre tradicional y agile, bueno, encontré que tradicional habla de un enfoque preceptivo y agile de un enfoque adaptativo. Preceptivo quiere decir que es rígido, que busca no moverse, sin cambios. En cambio, el adaptativo, que se adapta a medida que va avanzando, o que a medida que le llegan cambios, pues él se adapta a esos cambios. Entonces, como les decía, el tradicional evita el cambio, en cambio el agile lo acepta. Hay algo que habla de que agile abraza el cambio, o sea, el cambio siempre es bienvenido. También hablan que las tradicionales generan control y coordinación con el fin de evitar de que hayan cambios. Yo los llamaría más cambios bruscos o cambios que puedan generar realmente inconvenientes dentro del proyecto. Porque todos sabemos que dentro de los marcos tradicionales, pues siempre nos han hablado de un control de cambios. O sea, los cambios sí se pueden hacer, pero hay que hacerlos de una manera responsable. No quiere decir que Agile los haga de una manera irresponsable. A lo que hoy es que Agile constantemente está inspeccionando qué sucede y se adapta. No tiene tanta rigidez o tanto procedimiento para poderlo lograr. Digamos que es una autonomía que se le permite al equipo de proyecto, que me parece muy, muy interesante esa propuesta. Cuando hablamos de metodologías tradicionales, hablamos de requerimientos, especificaciones y expectativas, algo un poco técnico que si llegamos a abordar a nuestros stakeholders, muy seguramente recibamos como una barrera, porque pues el tema es muy técnico, los podemos asustar. En cambio, en Agile se habla de algo muy amigable, que son las historias de usuario. Cuénteme con sus propias palabras usted qué quiere o qué cree que necesita. Entonces, esa es una forma como de abrazar o de llamar al stakeholder a que haga parte del proyecto. Me parece muy interesante.
El tradicional habla de seguir el plan, pero obviamente, como les decía, seguir el plan de una manera responsable, o sea que si hay cambios, pues ese cambio se puede hacer y sigamos con nuestro plan. La Agile habla de una adaptación constante de acuerdo a lo que se vaya identificando o de un feedback constante que tenemos del cliente, qué es lo que le genera valor, entonces nos adaptamos ese plan para que el cliente sienta que está recibiendo valor en cada entrega. En el tradicional se habla que se planea todo por adelantado, y aquí pues sí tengo no estoy muy de acuerdo, pues realmente yo conocí, digamos que el PMBOK en su versión 4, no conocí las versiones anteriores, pero desde su versión 4 siempre se ha hablado del Rolling Wave Planning, o sea que hay que hacer una planeación en olas o planeación iterativa, en donde pues si yo tengo un proyecto de 10 años, pues no planeemos los 10 años ya, sabemos que dura 10 años, pero planeemos el año 1 en una manera más rigurosa, más juiciosa, y cuando ya nos vayamos acercando al final de ese año 1 o de ese plan o de esa fase número 1, pues empecemos a planear la siguiente fase. En cambio, pues Agile habla de planear a medida que se avanza, y eso está bien, que esto se llama con los sprints. Entonces, por eso les digo que no estoy muy de acuerdo que diga que el tradicional diga que planear todo por adelantado. No, sí dice que debe tener en cuenta todo lo que tenga que hacer, pero planee a detalle lo más cercano o lo que usted considere como gerente de proyecto, que es lo que ya debe centrarse en planear. Del tradicional, pues hablan que se aprende al final, el Agile que se aprende en cada iteración, y aquí nuevamente no estoy de acuerdo con esto porque particularmente, digamos que yo creo o considero que esta afirmación se habla de aprender al final es porque existía un proceso que se hacía en el grupo de procesos de cierre que se llamaba, una actividad que se llamaba recolectar lecciones aprendidas, pero yo también me acuerdo siempre desde la versión número 4 del PMBOK, ellos hablan de que esta recolección de lecciones aprendidas se debe hacer durante todo el proyecto, que posiblemente al final lo que se haga es su, recopilación formal o algo por el estilo, pero en todo el proyecto siempre nos hablan que debemos definir todo este tema de lecciones aprendidas, por eso no estoy de acuerdo con esto, pero en cambio el Agile sí tiene un espacio específico para aprender de esa iteración, y eso pues me parece muy importante porque generalmente acuérdense que los sprints, pues el más corto es de una semana o el más largo es de un mes, entonces, en Scrum, entonces, pues esto me parece que se recibe un feedback para el equipo muy acertado porque son rápidos esos feedback y eso permite que el equipo se reinvente o piense nuevamente cómo continuar con los temas del proyecto. En el tradicional se habla que se administra tareas, en el otro que se maneja un equipo, y también ahí empiezo a no estar muy de acuerdo porque siempre se ha hablado desde la versión 4, por eso les digo que hablo desde la versión 4 porque muy posiblemente las fuentes que tomé hablaban de versiones anteriores o de muy tradicionales, pero considero que siempre en el PMBOK yo he escuchado o leí en su momento de la importancia que es el manejo del equipo o el trabajo del equipo, por eso no estoy muy de acuerdo, pero cuando siempre hablamos con una persona, eso sí es cierto, que está muy enfocado y su marco es tradicional, él solamente habla de tareas en un cronograma, y pues eso es una cultura que se debe empezar a cambiar. En cambio el Agile pues sí se habla de trabajo en proceso, de cómo el equipo lo está manejando, particularmente en Agile nos hablan de equipos autogestionados, entonces por eso considero que sí cambia un poco el lenguaje. Y pues finalmente que el trabajo se organiza alrededor del equipo y el equipo se organiza alrededor del trabajo. Digamos que entre sí no estoy muy de acuerdo, ya digamos que las técnicas tradicionales sí hablan mucho, que realmente primero se debe identificar con qué equipo cuento dentro de la organización o dentro del proyecto, y con base a eso pues yo puedo empezar a crear tareas, y con base a esas tareas pues miro si tengo internamente los recursos y no tengo que salir a buscarlos, pero no quiere decir que yo haga, o sea, que yo
diga que tengo que hacer tal trabajo y entonces lo tengo que hacer solo con el equipo que tengo. No, él permite esa flexibilidad de que el proyecto, el líder del proyecto busque organizar ese equipo necesario que requiere para cumplir con el trabajo. Y pues en Agile efectivamente el equipo se organiza alrededor del trabajo, como les digo, son equipos autogestionados y pues ellos mismos pueden determinar si están en la capacidad de cumplir con lo que se pide en el sprint, negocian los tiempos con diferentes estrategias para determinar cuánto es la duración de esas tareas identificadas en el backlog del sprint, en fin. Estas son como diferencias que encontré en diferentes fuentes. Como les dije, lo que quería plantearles era mi punto de vista. Si tienen algún inconveniente con alguna, por favor dejen su comentario y la podemos discutir sin ningún inconveniente, la podemos debatir sin ningún inconveniente. Bueno, y entonces la siguiente pregunta es, ¿en qué casos usar una de la otra? Entonces yo les puedo responder como ingeniero, y como ingeniero les diría que depende de muchas cosas, depende de lo grandes que son mis proyectos, de la cultura de mi organización, de cómo están capacitados mis líderes de proyectos, en fin, depende de muchas cosas. Pero también les puedo responder como empresario, como dueño de empresa, en donde les diría, ¿y por qué no ambos? O sea, si yo sé que ambos funcionan y ambos tienen características particulares para ciertos tipos de proyectos, ¿yo por qué no puedo usar ambos? Entonces, nuevamente, abordando el pulso de la profesión del 2017, encontré un párrafo muy interesante que fue escrito por Philip Husser, el socio senior de la dirección de progresos de Michelin. Entonces, cuando leí primero Michelin, dije, bueno, eso es una fábrica de llantas. Y dije, bueno, muy probablemente ahí usen tradicional. Y resulta que el párrafo, se los voy a leer, decía que creemos que la agilidad también se puede utilizar de múltiples formas en todo lo que hacemos. De hecho, el mundo está cambiando muy rápidamente a nuestro alrededor, tanto que ya no podemos darnos el lujo de tener proyectos cuya entrega tarde entre 2 y 5 años, porque durante ese tiempo los requisitos iniciales han cambiado. Entonces aquí particularmente Philip nos habla de que esto que definamos o como definamos o el marco que definamos usar para nuestros proyectos debe estar muy alineado con las necesidades de nuestro mercado, de nuestro entorno, del entorno de nuestra compañía. Entonces él decía, mire, mi compañía ya no se puede demorar entre 2 a 5 años haciendo un proyecto, entonces muy seguramente ellos estén usando Agile en su mayoría de proyectos, porque Agile pues está hecho para proyectos de corta duración particularmente. Entonces, pero muy probablemente tengan algunos proyectos que se usen por tradicional. Si yo les doy el ejemplo de una compañía de construcción que sabe que, yo siempre doy este ejemplo porque es el ejemplo radical, pero digamos una compañía que se dedica a construcción de presas de agua, pues muy probablemente eso no es un proyecto, no va a durar ni un año, no va a durar 5 años, muy probablemente dure hasta 10 años. Entonces son proyectos que para ciertas etapas yo creería que se podría usar Agile, pero en su mayoría se podrían usar tradicional. Entonces se puede usar un marco híbrido, y ahí es donde me refiero a responderles como dueño de empresa, que por qué no ambos, dependiendo de las necesidades que tengamos dentro de mi compañía. Y entonces yo les diría, bueno, ¿y en qué casos es recomendable la gestión híbrida, que sería la tradicional más Agile? Pero bueno, híbrida no quiere decir solamente estos dos. Posiblemente si ustedes encuentran algún otro marco que les parezca interesante, pues lo pueden adicionar. Híbrido significa que contiene varios. Entonces, por eso, pero digamos que tradicional y Agile son los más conocidos, mencionados y utilizados en este momento. Y por eso pues me gustaría recomendarles es que primero depende de la industria en la que se encuentren. Miren, yo muchos años, alrededor de 8 años de mi vida laboral, trabajé en entidades públicas. Y las entidades públicas en mi país, en Colombia, es muy difícil, por ejemplo, que estén de acuerdo con uno de los principios o pilares del Agile, que es que primero
que esté primero funcionando todo frente a la documentación. Y en lo público la documentación es tan importante como la funcionalidad, dado a que digamos que lo que queda escrito es lo que realmente a lo que te comprometiste como entidad pública, y si llegas a incumplirlo, pues muy seguramente te van a multar o te van a meter a la cárcel en el peor de los casos. Entonces, por eso yo diría que se puede hacer un mixto entre, oiga, hagamos las cosas agile, pero definitivamente siempre tendremos que documentar todo. Eso puede ser una condición. En el privado muy seguramente no. Actualmente trabajo con compañías privadas y pues realmente la documentación nunca ha sido una de las, mejor dicho, es el último de los problemas que me piden, no es el último de las cosas que me piden. Casi siempre me piden es funcionalidad, y los entiendo porque su necesidad de generar valor hacia sus clientes, entonces pues está bien, pero ellos definieron que fuera un marco ágil porque así es su compañía y así se puede comportar. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta el tipo de compañía o de industria en la que estás realizando tus proyectos. También puedes definir que si tus proyectos el alcance está poco definido, o sepamos que los cambios en el mismo van a ser muy frecuentes. Entonces lo mismo, si yo sé que generar cambios, o sea, es un proyecto que no está muy definido, pero que la compañía necesita empezarlo a hacer por un tema presupuestal. Por ejemplo, si no reserva ese presupuesto, pues la compañía usa ese dinero para otra cosa. Entonces esa área necesita dar inicio formal a un proyecto. Ahí muy seguramente yo les podría decir que usen Agile, porque es un proyecto que va a tener muy seguramente muchos cambios a medida que va avanzando, porque a hoy el cliente o el área que está necesitando no sabe qué es lo que quiere. Entonces tenemos que poder identificar lo que necesitan lo más pronto posible. Pero también yo les diría que si sabemos que esos cambios son muy costosos, o sea, cualquier cosa que se cambie en ese proyecto, sean un mes, sean 20 días, sean 3 meses, en 6 meses, en un año, va a costar mucho dinero. Muy seguramente yo les diría que usen un marco tradicional o combinado o híbrido, dado que el marco tradicional sí busca en que haya una etapa de planeación en donde yo debo sentarme con ese cliente o con ese usuario para definir esos requerimientos, requisitos o necesidades, porque si no las tengo definidas, pues no me puedo ir tranquilo a atacar el proyecto. Entonces yo les diría que depende de muchas cosas, son cosas que debemos aprender a identificar para poder tomar la mejor decisión de qué marco puedo usar para mi proyecto, cuál es el más conveniente para mi proyecto. Por ejemplo, para proyectos de muy corta duración, proyectos de días o semana, pues yo sí les diría váyanse full con Agile, porque pues no vale la pena. Por ejemplo, yo tengo en algunas compañías que me contratan para hacer proyectos que duran alrededor de 48 horas, o sea, 2 días. ¿Y ustedes creen que yo en 2 días me voy a poner a hacer, no sé, 30 procesos del PMBOK? No, por mucho uso 2 o 3. O sea, hago un project charter, hago un mini cronograma, y el mini cronograma ese sí es una hoja de Excel. No me voy a poner a hacer un project para un proyecto de 48 horas. Entonces, depende de muchas cosas, como por ejemplo la duración de su proyecto. Si ven que es un proyecto de muy corta duración, yo les digo váyanse con Agile sin miedo porque va a ser la mejor opción. Pero si es un proyecto, nuevamente con la empresa, de 10 años, pues muy seguramente Agile no sea la mejor opción para todo el proyecto, pero ustedes sí podrían usar tradicional para todo el proyecto y definir para algunos entregables usar Agile. Son estrategias que pueden ir implementando ustedes mientras las conocen, mientras ven cuáles son sus fortalezas o debilidades en cada marco, pero a lo que quiero invitarlos es que usen un marco híbrido que les va a servir dependiendo de todas estas características. Por ejemplo, para los proyectos eso sí, digamos que no hay discusión, la mayoría de los libros lo dicen, es que para proyectos tipos de desarrollo de software o de investigación y pues de desarrollo dentro de la compañía, esos sí son candidatos muy claros a utilizar Agile. O sea, esos proyectos, ¿por qué? Porque digamos, por ejemplo, en los temas de investigación y de desarrollo, de innovación, pues muy seguramente
vamos a ciegas. Muchas veces la empresa no sabe qué es lo que quiere, o a medida que va avanzando, él va identificando que el camino por el que iba ya no es por ahí, entonces muy seguramente tenga que cambiar su ruta. Y pues eso genera cambios constantes. Miren, eso puede ser muy cómico, pero yo cuando estaba haciendo la maestría tenía un amigo que me decía que investigar es como manotear en lo oscuro. Cuando ustedes están en un cuarto oscuro, pues lo primero que hacen es empezar a poner sus manos hacia el frente para no estrellarse contra una pared. Y él decía que investigar era eso. Usted va caminando hacia adelante porque cree que por ahí es el camino, cuando se encuentra con una pared. ¿Y qué tiene que hacer? Pues cambiar de camino. Entonces, muy seguramente estos tipos de proyectos yo sí les puedo decir que son candidatos a usar Agile o enfoques híbridos. O sea, pues les digo, la idea es empezar a tener imaginación. En estos días voy a participar en una charla que van a mostrar el primer caso documentado exitoso de Agile en la construcción. Miren, y yo no sé, de construcción sé muy poco porque sí he manejado proyectos de construcción, pero lo he manejado desde el punto de vista de gerencia de proyectos. Siempre he tenido un arquitecto a mi lado que digamos sería mi experto técnico, pero me pareció tanta curiosidad porque muchos de los años que trabajé con ese arquitecto, él se negaba a usar Agile y siempre me decía Agile no sirve para construcción y no sirve y digamos que me generó esa barrera mental a mí en que yo también empecé a pensar que no servía, pero ya hay alguien que me va a demostrar que sí sirve y ahí es donde yo digo, muchachos, los invito a que miremos por fuera de la caja. Siempre vamos a encontrar una solución y como les digo, tampoco existe una solución para todo. Por eso mi invitación es a que usen marcos híbridos, porque no todas las soluciones están en Agile y no todas las soluciones están en tradicional. Cada uno tiene sus cosas muy buenas, sus cosas no tan buenas que se pueden rescatar y utilizar para sus proyectos. Otro es que entender, o algo que yo siempre los invito y he adaptado con éxito, es que hay prácticas de Agile como Scrum y Kanban que son aplicables a cualquier tipo de proyecto. A cualquier tipo de proyecto. Mire, Kanban yo lo he usado con proyectos de instalación de tecnología que incluyen construcción, que incluyen instalación de data centers, proyectos como instalación de temas de, por ejemplo, la resonancia magnética que hice. Ahí yo usé un tablero Kanban y generé una especie de roles como los Scrum para las personas que yo tenía dentro de mi proyecto. Y eso se puede, simplemente hay que tener un poco de imaginación, contarle a la gente qué es lo que usted se está imaginando con esto que quiere implementar, obviamente acompañarlos, capacitarlos, porque no espere que cuando usted les diga su idea la gente la entienda de una, no va a pasar eso. Es como todo en la vida, recuerden que los seres humanos aprendemos a las malas, a los golpes, enfrentándonos a las cosas, no nacimos aprendidos. Entonces lo que quiero que entiendan es que muy probablemente Agile o tradicional no pueda ser la mejor opción para sus proyectos viéndolo desde un punto de vista radical, o todo lo hago tradicional o todo lo hago Agile. No, hay que ver una forma de poderlo hacer de manera híbrida. Esa es mi invitación que les quiero hacer. Y por lo general, pues vale la pena hacerse estas preguntas antes de tomar esa decisión. ¿Qué marco puedo tener? Una de las preguntas es que si los requisitos y el alcance en general están bien definidos y acotados por todas las partes. Ya les dije, si no, y si mi necesidad es que los quiero acotar, pues uso tradicionales. ¿Por qué? Porque, digamos, yo soy feliz teniendo mis requisitos definidos, pero uso una mentalidad Agile para que después de tenerlos definidos, si por algún caso existe algún cambio, pues abrazo ese cambio y lo hago. ¿Por qué? ¿O con base a qué? Con base a darle valor a mi cliente para que él quiera volver a hacer proyectos conmigo. Otra pregunta es, ¿hemos realizado un proyecto similar en el pasado y contamos con planes y lecciones aprendidas que nos pueda ayudar? Entonces esto se refiere a que si tú eres una empresa que se dedica a, no sé, la construcción de software
Y pues si ya sabes que Agile te funciona, pues sigue funcionando, usando Agile para proyectos similares a ese que vas a hacer en otra compañía o con otro cliente. Sigue usando lo que te ha funcionado. ¿Por qué? Porque ya tienes evidencia de que funciona, tienes lecciones aprendidas. O sea, en teoría, los errores que cometiste con tu anterior cliente no lo vas a cometer acá. O lo mismo, si ya sabes que tradicional te sirve para construir casas, si eres un constructor, pues sigue usando tradicional. Aprende de tu pasado, de los errores que tuviste con tus lecciones aprendidas y mejora ese tradicional. Pero nuevamente mi invitación es a que usen, traten de usar y usen la imaginación para ver cómo un híbrido les puede servir. Otra pregunta que se pueden hacer es: ¿lo que hoy es cierto y está documentado seguirá siendo cierto mañana? Entonces aquí es donde los pongo a pensar y mirar fuera de la caja. O sea, muy probablemente yo tengo lecciones aprendidas y una lección aprendida fue que usar tradicional fue lo peor que pude haber usado. Entonces, pues ya sé que para ese proyecto no debo usar tradicional, puedo usar un Agile, pero de ese tradicional, para ciertas cosas que hice fue muy efectivo. Por ejemplo, el tema de requerimientos o el tema de generar un plan efectivo. Eso sí, para eso sí me sirvió tradicional. Entonces yo cojo lo que me sirvió de tradicional y empiezo a probar con Agile lo nuevo para ver cómo mejoro el marco de la metodología que vaya a usar dentro de mi compañía para mis proyectos, qué marco es el que más me sirve. ¿Y qué otros factores hay que tener en cuenta a la hora de definir si uso Agile, si uso tradicional o si uso un híbrido? Entonces lo primero es la cultura. Si en su compañía usted toda la vida ha hecho tradicional y ahora los va, digámoslo así, a obligar a usar Agile, muy seguramente lo primero es que va a chocar con la cultura de la organización. En las personas, cuando reciben un cambio, si no tienen la mentalidad Agile, claro está, cuando reciben un cambio, la gente, creo que ya lo he dicho en otros entrenamientos, las personas, cambio es igual a más trabajo. Eso está automático en nuestros cerebros. Y yo creo que es por las situaciones que nos ha pasado cuando niños, cuando por ejemplo, no sé, nuestros padres nos cambiaban lo que iba a hacer, íbamos supuestamente todo el domingo a descansar, a dormir, y el domingo nos cambiaban los planes porque habría que hacer oficio en la casa. Sí. Entonces, eso en el cerebro de la mayoría de personas, especialmente el latinoamericano, cuando tú le creas un cambio, esa persona de una vez está imaginando que le estás dando más trabajo. Entonces esos cambios hay que hacerlo de maneras inteligentes. ¿Para qué? Para que no choquen con esa cultura organizacional. ¿Y cómo es la forma inteligente? Pues hacer una gestión del cambio, en donde debo hacer una comunicación bien hecha del cambio, hacerle entender a las personas en qué consiste el cambio, cuáles son las ventajas que van a obtener con ese cambio, que el cambio no es radical, que no vamos a empezar como ha sucedido con unas compañías que yo conozco, que dicen desde mañana empezamos a usar Agile y el que no le gusta se me va. Pues claro, ahí de una vez choca con la cultura de la organización y las personas cuando hay algo en el ser humano que se llaman las neuronas espejo. Y las neuronas espejo funcionan tanto para bien como para mal, como para cosas normales. El primer ejemplo que yo doy de las neuronas espejo es cuando ustedes están cerca a alguien que bosteza, ¿qué es lo primero que sucede? Pues ustedes también bostezan. Automáticamente, inconscientemente, esas son las neuronas espejo que le dicen al cerebro, bostece, porque hay algo en el ambiente que me está generando esa sensación y entonces yo también lo tengo que hacer. Lo mismo sucede cuando usted va a buscar a alguien a comentarle algo o a preguntarle algo. Si usted llega preguntándole, oiga Jaime, necesito que me dé ya esa información, pues su neurona espejo de esa persona, como recibe un grito, pues su respuesta es otro grito diciéndole, no, pues yo no la tengo, vaya, mire dónde la busca. Eso sucede, en cambio es muy diferente. Así la otra persona esté de mal genio, tenga un mal día, sea lo que le esté pasando, si tú llegas muy amablemente a solicitar lo que requieres de una manera adecuada, de una manera amable, muy seguramente la respuesta no va a ser positiva, puede ser positiva o negativa, pero la respuesta va a ser amable también. Pues probablemente pues decir, no, mira, la información no la tengo yo, por favor busca a esta otra persona que sí la puede tener. Entonces, por eso el cambio hay que hacerlo de una manera inteligente, ese cambio hay que venderlo
Hay que venderle a la compañía que es la solución que necesitamos. ¿Para qué? Para que la gente empiece a probarla. Y a medida que la gente lo prueba y le sirve, ve que le funciona y le empieza a gustar, voilà, pues tienes un cambio, tienes una nueva cultura organizacional. Eso es el otro factor que debes tener en cuenta a la hora de determinar qué marco vas a usar para tu compañía o para tus proyectos. Y lo que sí es segurísimo, que si no tienes en cuenta estos dos factores que acabamos de hablar, muy seguramente lo que vas a hacer es entrar en caos. Vas a hacer que tu compañía entre en caos porque no vas a ver cambios positivos. Las personas van a van a empezar a pensar que esto no sirve, no sirve para nada y lo que les están haciendo es perder el tiempo. Entonces es muy importante tener en cuenta la cultura organizacional y la gestión del cambio. Entonces, acá lo que yo sí quiero es hacerles una invitación muy cordial, y mi invitación es que el primer desafío que quiero que hagan es que busquen integrar un enfoque híbrido a sus compañías, a sus marcos, a las metodologías de gestión o de dirección de proyectos de su compañía. Busquen la manera de cómo generar ese híbrido, porque como les digo, los extremos son malos. No todas las soluciones están en tradicional y no todas las soluciones están en agile. Siempre vamos a encontrar un pedazo de soluciones en uno y un pedazo de soluciones en otro. Entonces, los invito a que se reten ustedes mismos, a que crean en ustedes y empiecen a probar. No les digo que cambien de un día para otro toda la metodología de la compañía o si están construyendo la de su compañía, tampoco les digo que la construyan ya híbridamente, porque acuérdense que hay que tener en cuenta la cultura organizacional. Entonces, lo que los invito es que si hagan pruebas piloto que demuestren que esto que ustedes están pensando puede ser una solución, puede ser algo que le genere valor a la organización. Y esas áreas piloto o esas pruebas piloto, saben que se pueden convertir en sus primeras victorias. Y cuando tienen esas primeras victorias, pues tienen cosas buenas para mostrarle a las personas. Entonces eso es lo que les invito, muchachos, por favor. Hay que salir de la caja, hay que salir de la zona de confort. Todas estas cosas, créanme que es beneficio para ustedes y para la compañía. Finalmente para la compañía, porque pues la compañía se va a ver beneficiada con todos los logros que ustedes obtengan basados en esa metodología, pero también un beneficio para ustedes. Pueden obtener reconocimientos, pueden tener ascensos, pueden tener ascensos salariales, en fin. Todo esto es en pro de ustedes. Lo importante es que hay que salir de la caja, hay que mirar por fuera de la caja. No todo es como los caballos, digo yo, que les ponen acá no sé, unas tablitas para que solo miren para adelante y anden para adelante sin importarles qué hay a su alrededor, qué hay en el entorno, qué está funcionando afuera. Entonces siempre los invito a que tengan en cuenta todo eso. Y también quiero que tengan este pensamiento, que siempre lo he compartido con varias personas, en donde mucho análisis causa parálisis. Por eso les digo, no les dé miedo intentar esto de híbrido. Y como les digo, no lo intenten en toda la compañía, inténtenlo inicialmente en ciertas áreas piloto, en su propia área pueden usarlo, o sea, pueden buscar intentarlo. Pero lo que no quiero es que se queden pensando y que no hagan nada, que algo los bloquee, que el miedo los bloquee, en fin. Siempre busquen una forma de actuar. Entonces, muchísimas gracias por escucharme. Como dice ahí, sigamos cambiando juntos. Muchas gracias por su tiempo. Nada, si les gustó este entrenamiento, los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Si nos están viendo ahí, nos dejen sus comentarios si les gustó, qué no les gustó, qué otra información les gustaría tener. ¿Qué marcos o metodologías usan en su compañía? Cuéntanme, ¿usan solo Agile, usan solo tradicional o usan las dos? Y la última es que si creen que su compañía se atrevería a crear o usar un marco de metodología híbrido. Si sí, coméntenme por qué más información les gustaría tener referente a este tema. Entonces, nada, muchísimas gracias, me despido de ustedes y espero que hayan disfrutado mucho este entrenamiento como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Chao.